primer lugar, digo, los centros de estudiantes, como primera demanda, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los problemas que tienen ustedes como centro de estudiantes? En primer lugar, la preocupación por la salud mental de los compañeros y las compañeras, ¿sí? Y esto no es algo que ocurre solamente en la provincia de Buenos Aires. Yo participo de las nacionales de suicidio, porque coordino también ese tema en la provincia de Buenos Aires, y eso es algo que las juventudes vienen planteando en todo el país, ¿sí? No es algo muy común en toda Latinoamérica, en algunos lugares sí, en otros no, pero en el país es una demanda que se da en todo el territorio. Entonces les decía, ese modelo médico hegemónico que ponía en un lugar secundario a la salud mental, ¿no? Que era un momento con discusiones sobre la psiquiatría, la psicología, qué lugar para el psiquiatra, qué lugar para el psicólogo o la psicóloga. Discusiones viejas, ¿no? Ahora voy a contar un poco. Y el campo de la salud pública, ¿sí? Tenía dos grandes dispositivos. El dispositivo clásico de atención en un consultorio, ¿sí? Y algunos hospitales tenían servicios o equipos de salud mental con esta orientación, donde uno iba a sacar un turno, si es que el hospital tenía salud mental, ¿no? Y uno iba a sacar un turno y le daban un turno en una atención cara a cara con un profesional de la salud mental, con un psicólogo, si el caso era muy grave, con un psiquiatra, ¿sí? Y después existía el segundo dispositivo, que era el lugar de internación, cuando el caso o la situación era aguda. Y así tenemos en la provincia de Buenos Aires 4 hospitales neuropsiquiátricos muy grandes, 3 de ellos, ¿sí? El Taraborelli es el más chiquito, que está en Necochea, después tenemos el CORN, el Cabred y el Esteves, ¿sí? El CORN en La Plata, el Esteves en Lomas y el Cabred en Luján, que fueron grandes hospitales manicomiales, ¿sí? Ahora, ¿qué fue ocurriendo, ¿no? Con este modelo? Fue ocurriendo que las internaciones, que debieran ser internaciones con un criterio clínico de internación, es decir, que depende del padecimiento de la persona, ¿no? Cuánto tiempo le va a llevar más o menos el tratamiento, poder levantar la situación aguda de ese padecimiento, nos encontramos con internaciones aproximadamente de un promedio de 20 años. Promedio, ¿sí? Estamos hablando de gente que estaba internada alrededor de 30, 40, 15 años, ¿sí? Un promedio de 20 años de internación, ¿sí? Con lo cual no hay ningún criterio clínico de internación, ¿sí? Lo que hay es un lugar de encierro, de abandono de la persona. Ya están estudiados los efectos, digamos, devastadores que produce una institución psiquiátrica en ese sentido, ¿sí? Entonces, uno puede decir, bueno, ingreso a alguien con tal padecimiento en salud mental, vayan a verlo 3 años después en una institución como estas. Está 100 veces peor, ¿sí? No hay mejoramiento de la persona, ¿sí? Y a eso le sumamos que eran lugares absolutamente violadores de los derechos humanos, ¿sí? Los baños no tenían puerta en los inodoros, no tenían puertas en las duchas, las habitaciones son para 30 personas, una cama al lado de otra, no podían comer con tenedor y cuchillo, bueno, infinidad de situaciones, ¿sí? Para que tengan una idea, existía en los manicomios un promedio de muerte más alto que en las cárceles, ¿sí? Y bueno, y aparece la ley de salud mental, ¿sí? Aparece la ley de salud mental que lo que dice, entre otras cosas, de una perspectiva de derechos, es que las personas tienen que ser atendidas en los hospitales generales, como cualquier problema de salud, ¿sí? Y que los lugares de internación
tienen que ser los hospitales generales como cualquier problema de salud, ¿sí? Que no tiene que haber lugares específicos de salud mental, sino que las internaciones deben realizarse en los hospitales generales. Y los hospitales generales deben adoptar la internación como una práctica más y adaptar sus hospitales, ¿sí?, a la internación de personas con padecimientos en salud mental, ¿sí? Y bueno, y la ley dice eso, entre otras cosas, y nosotros arrancamos la gestión con 17 hospitales generales que atendían en salud mental. Hoy los 84, 85 hospitales provinciales atienden e internan en materia de salud mental, y a eso hay que sumar una cantidad de hospitales municipales que también lo hacen, ¿sí? O sea que la ley de salud mental en la provincia de Buenos Aires se ejerce con mucha fuerza y con mucha decisión política, ¿sí?, tanto del gobernador como del ministro Nicolás, ¿no?, Kreplak. ¿Qué pasó con los hospitales neuropsiquiátricos? Que es la primera pata de la reforma, ¿sí? Lo que hicimos fue generar una resolución en la cual los pacientes se cierra el ingreso a los pabellones crónicos. ¿Qué eran los pabellones crónicos? Ahí donde era un depósito de personas, ¿sí? Uno puede tener un brote psicótico, etc. No hay ningún padecimiento, ninguna patología en salud mental, ¿sí?, que con una internación, una intervención con medicamentos para, digamos, para salud mental y un buen tratamiento que no lleve más de 3 meses, ¿sí?, como aliviar el episodio agudo, ¿sí? Entonces, lo que hicimos es por resolución decir que no se pueden pasar más a crónicos. Y lo otro que hicimos fue sacar a las personas de los hospitales neuropsiquiátricos, ¿sí? Entonces, hicimos toda una política de lo que llamamos viviendas asistidas, ¿sí? Hoy en la provincia de Buenos Aires hay más de 190 viviendas donde viven las personas con padecimiento en salud mental agudo que estaban internadas en los hospitales neuropsiquiátricos, viven de a 3, de a 4, de a 6, 7 personas, según la vivienda que podamos conseguir, porque es una vivienda alquilada con recursos propios de los pacientes, con algo que aporta la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero fuimos abriendo esta cantidad de viviendas y fuimos llevando parte de los recursos de los hospitales neuropsiquiátricos a estas viviendas, que son viviendas asistidas, como dice la ley, con distintos niveles de apoyo, según el cuadro de la persona, los cuadros de las personas que viven ahí, ¿no? Entonces tenemos viviendas con apoyos medios, viviendas con apoyos más en complejidad cuando la situación es más compleja, o viviendas con apoyos bajos, ¿sí?, según los recursos que se requiera para que esa vivienda y esas personas puedan vivir en el lugar, donde, digamos, en la comunidad, ¿sí? Primera cuestión, es notorio el mejoramiento de las personas. Mejoran a la semana. Uno va, yo siempre digo que es el lugar donde no me aguanto y lloro, porque es así, no me aguanto y lloro cuando voy a las casas, porque las personas dejaron de ser esas personas sobremedicadas y de repente comienzan a tener problemas de convivencia con el panadero de la esquina que les dio en vez de 1 kilo 950 gramos, ¿sí? Y empiezan a tener problemas de comunidad, ¿sí? Problemas de vivir en la comunidad y de vivir y convivir con otras personas, ¿sí? Pero que es muy notorio el mejoramiento, y bueno, hemos tenido ya casos donde desde las casas han mejorado tanto que se han ido a vivir a lo de un familiar que ahora está dispuesto o dispuesta, digamos, a poder acompañar a esa persona con padecimiento, ¿sí? Pero eso
hizo que el sistema, escuchen bien, el sistema en salud mental que existía, se vea trastocado porque muchas personas directamente, en un caso agudo, eran enviados al hospital neuropsiquiátrico y no a los hospitales generales. O sea que nosotros tuvimos que cambiar lo que decimos, el modelo de atención en salud mental, ¿sí? Pasamos de un modelo médico hegemónico a un modelo con base en las comunidades, con base en la comunidad, para que las personas con padecimiento en salud mental puedan llevar sus tratamientos en el lugar donde viven, con apoyos de la comunidad, con la construcción de redes, etc. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Bien, eso es lo que hicimos con uno de los elementos más importantes que tenía el sistema, que era el hospital neuropsiquiátrico. Obviamente los lugares, después los reformamos, hay muchos pabellones que pasan a ser aulas para la facultad de Luján, en el CORN también hemos construido en los lugares determinadas aulas para los cursos, se hacen articulaciones con el Ministerio de Educación para realizar ahí formaciones vinculadas a la adquisición de alguna profesión o de algún saber que permita la inclusión laboral. Bueno, vamos rehusando esos lugares que vamos dejando, ¿sí? Bueno, eso con respecto a los hospitales neuropsiquiátricos. ¿Qué pasó en los hospitales generales? Bueno, había 14 nada más, tuvimos que meter un montón de profesionales y de un montón de recursos en los hospitales, que fue una decisión política muy importante, y hoy todos los hospitales generales tienen algún equipo de salud mental, ¿sí? Bueno, todo esto fue acompañado por muchísima capacitación a los trabajadores que ingresaban y que ya estaban en los hospitales, porque nosotros nos seguimos formando en el modelo médico hegemónico de las universidades, ¿sí? A nosotros por ejemplo, para que tengan una idea, en la UBA no existe una materia vinculada a consumos problemáticos, ¿sí? La sociedad, pareciera que la facultad ubica que eso no es un problema para la comunidad o la sociedad, ¿sí? Y así podríamos hablar mucho, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa en medicina, ¿no? Con los psiquiatras. No los forman en una perspectiva comunitaria, ¿sí? Entonces el esfuerzo es muy grande, digamos, a la hora de tratar de cambiar el modelo de atención para una perspectiva comunitaria. Y bueno, y ahí están los hospitales internando como nunca, ¿no? Porque lo otro que hay que decir, un poco en defensa de la ley de salud mental, que está un poco cuestionada, y demás, que no, lo que le cuestiona a la ley no es lo que dice la ley, es como, es raro, ¿no? La ley contempla todas las situaciones que le critican de que no contempla, pero el problema no es la ley, el problema es la cantidad de recursos y organización del sistema de salud para atender todo lo que hay que atender en materia de salud mental, con una salud mental que ha crecido la internación desde que asumimos hasta ahora en 174%. ¿Sí? Quiero decir, ningún problema en salud creció como la problemática de salud mental, ¿sí? En términos porcentuales. ¿Sí? Un poco, ahí está el debate con Nicolás y nosotros, ¿no? La Subsecretaría de Salud Mental, pero bueno, creo que, porque Nicolás dice que nosotros también tenemos mucha más demanda en salud mental porque aumentamos muchísimo los recursos y el acceso a la salud mental, cosa que es verdad, ¿no? Aumentamos una cantidad de recursos y acceso a la salud mental, que eso hizo que creciera la demanda, ¿no? Porque uno pone una oferta, aparece la demanda. Y nosotros decimos que creció la salud mental por las condiciones, digamos, que dejó la pandemia, por la crisis socioeconómica. No quiere decir que Nico no diga esto, porque no quiero ser exégeta de Nico ni nada, ¿no? Pero él también pone sobre el tapete este elemento de haber crecido en la oferta, ¿no? Y
me parece que son ambas cosas, ¿no? Es la situación pospandemia. Cuando decimos pospandemia, no es solo el sufrimiento que se vivió en la pandemia y los efectos de ese sufrimiento, como contaba la compañera con Bahía Blanca, no es que, ¿no? Sino que también la pandemia instaló a la salud mental en la agenda pública de otro modo, hizo que las personas puedan hablar mucho más de los sufrimientos en materia de salud mental. Hoy, tener ansiedad, sufrir un ataque de pánico, no es algo de lo que avergonzarse, como lo era hace un tiempo, algo que tiene que ser en el campo de lo íntimo y que no puede hablarse. Ahí, Sebastián, perdón, te interrumpo porque Sí. dejaron en el chat un mensaje, Diana, que hay un debate por ahí. No sé si quieren comentarnos, chicas. Venga el debate. Son varias las que están ahí reunidas. Si querés abrir el micrófono, ahí va. ¿Cuál es el debate? ¿Qué debate había, chicas, que estaban ahí tuqui hablando? Vamos. Que hoy se presenta mucho que hay más gente con problemas por la adicción. Hay mucha droga que lleva a personas que lleguen a eso. Bien. Hay mucha demanda de consumo problemático. Mucha demanda de consumo problemático. ¿Y qué más? ¿Hay atención en los centros de salud en La Plata? Sí. La mayoría están colapsados. Nosotros estamos colapsados. En mi casa está colapsado. Es impresionante la demanda que hay. Los que no tenemos derivamos y no hay turno. Bien. No hay respuesta. No, respuesta hay. Respuesta hay, pero parece que no hay lugar. Como que no dan abasto. Claro, faltan profesionales, hay casi todos, pero igual así todo O estaría sea, todo por gas. que se dan las dos situaciones que plantea Sebastián. Hay mayor oferta, pero a la vez la demanda aumentó un montón. Y ustedes lo ven. Sí. Y sí, porque el profesional también por ahí da 10 turnos, pero sigue la Bien. continuación de... Sí, si el sistema está saturado, quiero decirlo, y si ponemos más recursos se satura igual, ¿no? Creo que no... ya vamos a ir llegando a este punto. Quiero decir algo sobre los consumos problemáticos. Van a tener una clase la que viene, pero hay mucho esfuerzo, hay un esfuerzo de nuestra parte o de esta gestión y de este modelo de atención, porque el modelo de atención es cómo atendemos a las personas, ¿no? ¿Qué dispositivos creamos, etcétera? El sistema de atención, ¿sí?, es entender cuáles son las partes que componen el sistema de atención y cuál es la articulación que debiera existir entre esas partes, ¿sí? Eso es muy importante en el territorio, porque en general, por ejemplo, les doy un ejemplo, una vez juntamos a 2 hospitales de La Plata, que atienden en salud mental en La Plata, y los 2 tenían una representación sobre el otro hospital que era errónea. Si tenía guardias o no, a qué hora atendía, se internaba menores, no. Y el hospital quedaba 8 cuadras uno de otro, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es construir sistema, eso es entender que nosotros necesitamos conocer, digamos, cuáles son las ofertas y las instituciones presentes para poder entender un poco la dinámica que nos damos, sobre todo en una problemática como es la salud mental, ¿sí?, que tiene muchos niveles de atención, ¿sí? Bueno. Y los consumos problemáticos, nosotros estamos haciendo el esfuerzo de que los puedan entender también como dentro del campo de la salud mental. ¿Por qué digo esto? Porque durante muchísimos años las adicciones se trataron por fuera del campo de la salud, ¿sí? Y eso es algo que el campo de la salud reivindica permanentemente, que es una problemática de salud, ¿sí? Por supuesto, de la salud en el sentido amplio, ¿no? De teniendo en cuenta el contexto de las personas, digo, ¿sí? No sin tener presente eso, pero ¿por qué les digo esto? Porque, bueno, la Subsecretaría de Salud Mental, en la que yo trabajo, ahora pertenece al Ministerio de Salud, pero en un momento estuvo en el Ministerio de Desarrollo, ¿sí?
nació en el Ministerio de Salud, fue al Ministerio de Desarrollo, se crearon dispositivos propios para atender los consumos problemáticos, como si fuera una problemática que no pueda entrar dentro del campo de la salud. ¿Sí? Por ejemplo, los hospitales aún rechazan mucho las problemáticas de salud mental. Y nosotros, y muchos de ustedes, probablemente tengan la idea de que rechazan las problemáticas de consumo. Y muchas veces la representación de las personas es que los consumos deben tratarse en un lugar especializado para consumos. ¿Sí? Y existen lugares especializados para consumos, uno puede criticar alguna, quiero decir, pero tenemos que hacer el esfuerzo como actores dentro del campo de la salud para incorporar la problemática de consumo al campo de la salud, porque en la medida que nosotros rechacemos ese tipo de problemáticas, y nos va a costar mucho solucionar los problemas de consumo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, no, más o menos. Bien. En los hospitales generales, cuando se comienza a internar, nos muestra, ¿sí?, algo que es sumamente importante dentro de todo lo que es el modelo de atención, que es cómo construir externaciones cuidadas. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Nos empezó a pasar lo mismo en los hospitales generales que nos pasaba en los neuropsiquiátricos. ¿Sí? No encontrábamos para algunos usuarios, personas, la posibilidad de externarlo fácilmente, ¿sí? Porque la situación familiar no lo permitía, porque había un problema de vivienda, porque, ¿sí? Problemas de inclusión social, ¿sí? Y eran las razones porque las personas quedaban 20 años internadas en un lugar, ¿sí?, todas medicadas. Entonces, cuando nosotros decimos que cambiamos, que los hospitales generales tienen que comenzar a internar en salud mental, y lo hacen, empezamos a tener los mismos problemas que teníamos los hospitales neuropsiquiátricos. Entonces tuvimos que explicarle a todos los profesionales del campo de la salud mental en los hospitales generales, hicimos muchas capacitaciones con los equipos, ¿sí?, que producen externaciones en los hospitales neuropsiquiátricos. ¿Sí? Cómo externan, cómo trabajan con los pacientes la externación, ¿sí? Cómo van produciendo que es algo muy complejo y que excede el campo propio de la salud, ¿no? Como también lo es la salud mental. La salud mental hoy está muy en boca de todos, pero tenemos que tener muchísimo cuidado, compañeros y compañeras, muchísimo cuidado de no nombrar las problemáticas sociales, los sufrimientos sociales, por el final del cuento. ¿Sí? Obviamente, si hay desocupación, pobreza, vulnerabilidad, violencias, es muy probable que eso produzca sufrimiento en materia de salud mental. ¿Sí? Es muy probable. ¿Sí? Obviamente, quienes pertenecemos al campo de la salud mental tenemos que atender eso. ¿Sí? Pero ojo, no llamemos a eso exclusivamente un problema de salud mental. ¿Sí? Porque si no es un modo de control social sobre la población, ¿no? Esta persona no resistió la pobreza, no resistió esto, tuvo un sufrimiento, un padecimiento, esta persona es de salud mental, ¿no? Entonces lo mandan ¿no? Es de salud mental. Y sí, lo vamos a atender en salud mental, pero sepamos que se está reduciendo y poniendo un montón sobre el campo de la salud mental de lo que son los efectos de los sufrimientos sociales, comunitarios, etcétera, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Cuando empezamos a tener esos problemas de externación en los hospitales generales, es donde se puso en evidencia que necesitamos centros comunitarios. ¿Sí? ¿Qué son los centros comunitarios? Son dispositivos más abiertos, donde las personas pueden ir a pasar el día,
donde hay talleres de inclusión, hay talleres educativos, donde hay espacios grupales, donde se pueden articular con otras áreas de gobierno para pensar o generar políticas de inclusión, ¿sí? Y entonces los CPA, que eran quizás en el territorio los conocen, son los centros provinciales de atención, pero que antes eran los centros provinciales de adicciones y que pertenecían a la subsecretaría, comenzamos a transformarlos en centros comunitarios, ¿sí? Después les voy a pasar el documento, si quieren, de cómo caracterizamos nosotros a un centro comunitario, ¿sí? Que es la pata más ligada a la comunidad, ¿no? Para que las personas puedan continuar sus tratamientos, ¿sí? En la comunidad. Por ejemplo, una persona que fue internada 1 mes, 2 meses, 3 semanas, por un episodio agudo, no alcanza, digamos, para poder vivir dignamente, que nosotros solamente lo atendamos en el consultorio como psicólogos o psicólogas. ¿Sí? Esa persona requiere de un acompañamiento de la comunidad a partir de los centros comunitarios, pero también de la comunidad en su conjunto, para poder incluirse en la comunidad sin que sea ni peligroso, ni peligrosa, ¿no? Ni alguien que, etc. Y para eso requerimos transformar las representaciones que tiene la comunidad sobre la salud mental, ¿sí? Porque, bueno, durante mucho tiempo les dijimos a la comunidad que los locos tenían que estar encerrados, ¿sí? Y ahora le estamos diciendo que tienen que vivir en comunidad, que tienen derecho a vivir en comunidad, que los locos no son peligrosos, ¿sí? Bueno, Imagino, Seba, perdón, te interrumpo un segundito. Imagino también que hay casos específicos muy particulares en donde por ahí la persona no tiene acompañamiento familiar, digo, no tiene otros vínculos que lo puedan acompañar en todo este tratamiento, y ahí el centro comunitario adquiere como un rol mucho más fuerte, ¿no? Absolutamente. Absolutamente. Van a buscar la medicación ahí, almuerzan ahí, digamos, son lugares de inclusión, ¿sí? Para un tipo específico de persona, de usuario, de paciente, ¿no? Más complejo, ¿no? Diana, perdón, ¿quieren comentar algo? Gracias. Acá. Bueno, apagaron el micrófono. ¿Quieren comentar algo o no? Si no, avanzamos. Bueno, seguimos, Seba. Dale. ¿Maiti es el Maiti que yo conozco? La Maiti, sí, mi amor. ¿La Maiti? Obvio. ¿Cómo están todos? Perdón la tardanza. ¿Alguien preguntó algo acá a este sector que estamos poniendo un poco de orden porque esto es un descontrol? Sí, están debatiendo, estaba poniendo un poco. ¿Alguien, Pame, alguien, me preguntaste algo o no? Perdón. Sí, porque abrieron el micrófono, entonces queríamos saber si tenían alguna pregunta, algún comentario. ¿Cuántos CPA hay? No, estábamos preguntando, consultando cuántos CPA hay. ¿Cuántos CPA hay? 181. 181 en toda la provincia. Bien. Hay en la página de las... Pero no son todos funcionales, Sebastián, ¿no? ¿O sí? No. Sí, todo funcionando. Sí, tenemos distintos recursos en cada uno de los CPA. Distintos equipos, exactamente. Sí, hay CPA más nutridos, con mucho más recursos que otros, hay CPA que funcionan mejor que otros, hay CPA que hemos logrado cambiarlos a centros comunitarios porque podían cumplir todo lo que nosotros consideramos que se tiene que cumplir para transformarse en un centro comunitario, que es lo que nos gustaría, que todos sean centros comunitarios.
Sí, hay en la página de la subsecretaría un mapa interactivo con los CPA Es hermoso. y también lo hicimos con la Cedronar. Pero bueno, la Cedro está en un momento Bien, lo vamos a ver entonces. cerrando muchos dispositivos y bueno, no sé qué tan actualizado puede estar eso. Pero lo de los centros provinciales de atención, sí, los CPA sí. Y otra pregunta, Diana, que ahí es un quilombo eso. Sí, Sebastián. Ah, ¿qué otra pregunta? No, está bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta por acá? No, nosotros estamos pensando y conversando porque es muy motivadora y muy motivante este encuentro, porque en realidad todas las promotoras tienen un contacto muy cercano con la problemática de salud mental cotidianamente, así que bueno, estábamos viendo que por ahí necesitamos reforzar el armado de nuestro recursero local de la red de salud mental de La Plata, porque en realidad conocemos, pero medio que también lo resolvemos ahí en el momento que aparece una consulta, pero tenemos que, así que ya voy a encargarles, nos vamos a encargar de armar no, de terminar, de cerrar o de dejar abierto el recursero de la red de salud mental de La Plata. De eso hablábamos, Sebastián. Bueno, sí, si es en La Plata, hay que también trabajarlo con el municipio, porque hay muchos dispositivos del primer nivel que tienen también atención en salud mental. Exactamente. Sí, hay que armar todo eso. Queríamos sumar ese del primer nivel de atención, más el de hospitales, y ahora nos hablaste del mapa interactivo, que está el mapa interactivo de CEPA, que lo vamos también a utilizar y a buscar, y bueno, ahí está. Sí, es por ahí. Tenemos que armarlo. Sí, bueno, vuelvo. Entonces estábamos con los centros comunitarios, ¿no? Esos son como los 3 niveles, ¿no? Uno puede decir como los 3 niveles en los que se ejecutan la reforma bonaerense en salud mental, el plan provincial en salud mental, que es un plan quinquenal que hemos completado, perdón, es un plan a 6 años que hemos completado en 5 años. Bueno, eso es un poco el modelo de atención, como le decía, y el sistema de atención, ¿no? A eso hay que sumar, obviamente, el primer nivel, ¿sí? Donde cada municipio tiene su política, su forma de organización, y obviamente, si uno lo agarraba hace 6 años, era muy difícil que en el primer nivel haya recursos en salud mental, y hoy hay en casi todo el primer nivel recursos de salud mental, porque es una función que muy presente, digamos, en el territorio, ¿no? Bueno, esa es un poco la reforma, ¿no? Después, obviamente a quien les interesa también tenemos la diplomatura en políticas públicas en salud mental, ¿sí? Que es una formación anual. El año que viene vamos a estar, ya vamos por la 6ª edición, y obviamente se inscriben un montón de compañeras y compañeros promotores, acompañantes terapéuticos, psicólogos, psiquiatras, más o menos, pero bueno. Así que están invitadas e invitados a poder inscribirse. Y después tenemos también algunos cursos sueltos, por ejemplo, de consumos digitales, de grupalidades, ¿sí? No es a cambio de que dejen esta formación, porque ahí me están mirando como Por favor, si vendiera Por favor, empanadas en una seguro. pizzería, ¿vieron? Entro con unas empanadas a una pizzería. Claro. Bueno,
Exactamente. Primero, el curso de formación profesional. Claro, que ya estamos casi terminando, así que cuando terminamos este curso, ya pueden ir a arrancar con el otro. En salud comunitaria. Y luego vemos. Eso es. Sí. Bueno, ahora les quiero contar sobre un programa que me parece que les va a servir mucho, ¿sí? En el trabajo que hacen. Se llama La Salud Mental es entre todos y todas, ¿sí? Y es un programa en el que realizamos talleres de salud mental en las escuelas, ¿sí? Cuando se juntaron los centros de estudiantes con Axel y le plantearon en primer lugar la demanda por la preocupación de la salud mental de los compañeros y compañeras, bueno, Axel se comunicó con Nico, con la subsecretaria de Salud Mental, y empezamos a pensar algún tipo de acompañamiento, porque esto fue en el último año de la pandemia, no sé si recuerdan, pero había como un regreso a clases presencial diferente, no fue así masivo, eran por burbujas se llamaba, ¿no? Sí, creo que eran burbujas que le decían, ¿no? Como, bueno, la cuestión es que los chicos, algunos chicos, no habían empezado el colegio y ya iban a ir por tercer año presencialmente, ¿no? Los dos primeros no habían. Entonces, arrancamos por hacer talleres con tercer año, que era una preocupación que tenía el gobierno, ¿no? Y particularmente también la Dirección de Educación, ¿no? De Cultura y Educación. Entonces comenzamos. ¿Y qué hicimos? Incorporamos 30 recursos, no, 35 recursos nuevos. Los formamos para esto e íbamos por el conurbano haciendo talleres en las escuelas. Y esto fue también planificado y ejecutado junto con el Ministerio de Educación. Este programa tiene firma de ambos ministerios. Es un programa interministerial con firma interministerial, ¿sí? Digo esto porque muchas veces se realizan articulaciones, ¿no? Cuestiones así entre los ministerios, pero este tiene firma. Y estos recursos que incorporamos iban haciendo, nosotros le decimos la línea itinerante porque van haciendo talleres, ¿sí? En distintos municipios, ¿no? Se iban moviendo de municipios, íbamos, las escuelas las elegía Educación en general, y bueno, no vamos a dar una charla de salud, no vamos a decirle a los chicos nada que tenga que ver con un saber de nuestro lado y un no saber del otro, ¿sí? Nosotros vamos 3 veces con el mismo curso. Por ejemplo, vamos a tercero A, y vamos un lunes en la hora de matemática, y vamos a la semana siguiente otra vez con el mismo tercero A, a la semana siguiente otra vez con el mismo tercero A, y en muchos casos una cuarta vez con el mismo tercero A. ¿Sí? Y vamos a escucharlos, a decirles que este programa se creó por demanda de ellos, por un pedido de ellos, que es que está en boca de todos y todas el tema de la salud mental, y que queríamos saber qué piensan de la salud mental, cuáles son sus sufrimientos, sus atravesamientos, etc. Y ahí nos comenzamos a hablar. Hay un documento que se llama la caja de herramientas, que quizás les pueda servir mucho, que ya lo utilizan en otras provincias también, que es un documento donde las personas o los trabajadores y trabajadoras que van a hacer los talleres, vamos todo el tiempo actualizando una vez por año, una vez por año lo vamos actualizando. Es decir, son distintas actividades que se pueden realizar con chicos y chicas en las aulas, pero también uno los puede traspolar, digamos, a otros espacios grupales. Cuando hablan mucho, cuando hablan poco, bueno. Y nosotros fuimos, no sin miles de errores,
porque cometimos miles de errores y nos mandamos las 1500 cagadas, fuimos construyendo lo que llamamos un encuadre, ¿sí? Que es, bueno, en el primer encuentro hacemos determinadas cosas y el objetivo es determinado objetivo. En el segundo encuentro, que es más largo, lo hacemos de determinado modo. El tercer encuentro, que está más vinculado también a la promoción de lo que ahí pudieron vivir los pibes, para el resto de los pibes en las escuelas, también lo llevamos de otro modo. A veces agregamos un cuarto, ¿sí? En el primero tiene que ver con generar confianza con los chicos y con que puedan elegir los chicos qué temas son los que les gustaría que hablemos sobre salud mental en el siguiente encuentro, donde profundizamos sobre esos temas que los chicos fueron eligiendo. ¿Se entiende? El tercer encuentro tiene que, bueno, vamos de a dos, nunca de a uno, porque eso tiene un sentido en las dinámicas grupales, y muchas veces lo que nos ocurre es que algún pibe o alguna piba se acerca más en clave íntima de decir yo tengo un problema o en mi casa hay un problema. Entonces eso permite que uno de la dupla se vaya un poco a hablar más afuera y que continúe la dinámica grupal. Lo que hicimos fue también que ingrese una sola persona de la escuela, ¿sí? Y eso es re importante porque lo que se habla ahí también se le dice a la institución escolar, ¿sí? No es que queda en un equipo de salud externo a la institución escolar y se lo lleva consigo, lo que dijeron ahí, ¿se entiende? Hay, por ejemplo, en situaciones de abuso, ¿sí? Que se han acercado en muchas situaciones, se han contado un abuso, bueno, la institución pasa a tener también una responsabilidad sobre ese tema, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces decimos que con una persona de los equipos de orientación escolar, ¿sí? Adentro, que presencie los talleres más como un partícipe, ¿cómo se dice cuando nos lleva la dinámica? Como un, no sé, como un tercero ahí, que pueda escuchar, acompañar, pero Moderador. algo así. Sí. Y bueno, todo eso lo fuimos construyendo con educación. Antes de ir a las escuelas nos juntamos con supervisores del área de psicología comunitaria que tienen los equipos de orientación a cargo, con directores de las escuelas, con los docentes interesados. Les contamos qué vamos a hacer a la escuela. Después de que terminamos los talleres en esa escuela, tenemos también como un encuentro de 2 horas con autoridades y equipos de orientación para poder trabajar lo que ahí se trabajó. Y eso transforma absolutamente el diálogo y la articulación existente entre educación y salud mental. Educación y salud mental en el territorio tienen una articulación histórica, ya existente antes de que nosotros lleguemos con este programa. Siempre hubo articulación. Lo que pasa es que había una articulación que nosotros llamamos derivacionista, que es que la escuela acumula una serie de casos de pibes problemas y se los deriva a salud mental, como si salud mental debiera tratarlos y devolverlos con chapa y pintura y 0 kilómetros o con algunos kilómetros a la escuela, y bueno, y esa es la articulación existente, ¿no? Entonces, cualquiera del campo de la salud mental que haya trabajado en ese modelo, o en esa lógica de derivación, porque es una lógica, sabe que se acercaba a la escuela y tenían un listado las escuelas de 20 pibes para derivar. Pibes que no llegaban porque la escuela consideraba que tenían que ir al psicólogo, pero el pibe o la piba no, la familia tampoco, entonces esa derivación no llegaba. Por otro lado, los pibes no tienen una gran adherencia al tratamiento individual, y sí, a esta generación de pibes y pibas pueden hablar grupalmente en términos de salud mental mucho más de lo que nos imaginamos, muchísimo más de lo que nos imaginamos. Y ni que hablar de lo que nosotros hemos podido, aquellos que acabamos de cumplir 50. Sí, Maite, cumplí 50. Bueno, y
nada, y es muy importante que sepan eso. Las juventudes van a la vanguardia de esto, van re a la vanguardia. Uno abre, de hecho, muchas actividades que nosotros tenemos para ese primer encuentro, para aflojarlos y aflojarlas, que puedan hablar, etcétera, las tiramos a la basura o nos las metemos, ya saben dónde. ¿Por qué? Los pibes hablan de entrada, ¿sí? ¿De qué hablan los pibes? Primero tienen todos autodiagnósticos, TikTok, ¿no? Yo soy bipolar, ¿qué tal? Yo soy Eugenia, soy bipolar, tengo, ¿no? Todos ya saben qué diagnóstico tienen, o muchos, ¿sí? Nosotros llamamos diagnósticos TikTok, ¿sí? Porque, bueno, abundan en las redes las formas de autodiagnosticarse, ¿no? También de soluciones mágicas, ¿no? Abundan. Después encontramos una creencia que es propia, que la generó el campo de la salud mental, pero que hoy estamos revisando, que es la idea de que es un sufrimiento individual, exclusivo de esa persona, ¿no? Y si bien es cierto, nosotros como campo, la psicología existe porque atiende a lo singular de esa persona, no hay dos personas iguales en términos de sufrimiento, etcétera, de su historia. Los pibes, por ejemplo, ocurre mucho que es que dicen que se sienten solos, como que no se sienten acompañados por adultos y adultas, ¿no? Que lo que dicen siempre es juzgado por los adultos o las adultas, que se sienten solos, solas, y empieza a pasar de que el otro, el compañero, dice, yo me siento igual. Y levanta la mano otra y dice, a mí me pasa igual, mi viejo ni bola. Entonces, si bien cada uno tiene sus características, hay algo común que empiezan a darse cuenta que ocurre, ¿sí? Y es algo de lo que nosotros queremos construir como intervención, ¿sí? Es que puedan ubicar que lo que les pasa también les puede pasar a otros, ¿sí? Que no es algo para que guarden en su intimidad y no se lo digan a nadie, sino es algo para poder hablar con otros, no es algo de lo que tengan que avergonzarse, no es algo de lo que tengan que seguir sufriendo en soledad, ¿sí? Y obvio es un programa que arrancó con un temor, y yo siempre digo que es un miedo compartido, tanto de educación como de salud, que es que íbamos a ir a las escuelas a destapar la olla, y que no íbamos a poder contener ni derivar a todo lo que ahí surja, porque los pibes son un desastre. Sufren, no saben, son unos, ¿cómo es que le dicen? Una generación de cristal, ¿no? Que no se banca nada, ¿sí? Y bueno, no nos pasó. Sí, tuvimos derivaciones, hicimos un montón de derivaciones, pero no nos pasó eso, ¿sí? No nos pasó porque que un pibe sufra en materia de salud mental, no sé si necesariamente tiene que tener un tratamiento. No sé si la única respuesta que puede dar el campo de la salud es un tratamiento. También se puede acompañar a esa persona, escucharla, ¿no? Ver que está pasando por un mal momento, no sé, porque lo dejó el novio, la novia, no sé, ¿no? Quiero decir, el campo de la salud mental creó la idea, ¿no?, de que todo sufrimiento en materia de salud mental tiene que ser atendido por un especialista en salud mental. Y a mí me parece que hay acompañamientos institucionales, comunitarios, que se pueden hacer, que es suficiente para ese problema. ¿Sí? Hay otros problemas que no, que sí requieren de atención. ¿Sí? Pero si nosotros logramos construir redes comunitarias donde los pibes, las pibas en este caso, puedan expresar, hablar sobre lo que les pasa,
no hay curso al que vayamos que no nos dicen que el curso es otro después de que vamos. El curso. ¿No? Hay pibes y pibas que cuentan por primera vez muchas cosas. Eso también nos ocurre, que cuentan mucho por primera vez. Entonces, los pibes se abren, obviamente aparecen respuestas machistas, de derecha, de todo lo que uno puede encontrar en un aula también, ¿no? Quiero decir, no es que todos los pibes o pibas están sensibles a los temas y los abran sin problema, ¿no? Hay que generar las condiciones para eso. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? Si no, por ahí mientras se ocurren y se terminan de armar esas preguntas, yo... dos cosas, por ahí para retomar otras experiencias de otros años. Esta es una experiencia que anduvo muy bien en Partido de la Costa, ¿no, Seba? Sí. Como que ahí, territorialmente, que da la casualidad, digo, yo laburé bastante de cerca con los equipos de Partido de la Costa, como muchos lugares de la costa bonaerense son lugares con índice, un alto índice de suicidio en jóvenes. Bueno, en líneas generales estamos en un problema respecto de ese índice, estamos en alza total. Y en estos lugares, aparejado también como otra variable es bueno, la dificultad de encontrar laburo. Son lugares donde hay una temporada muy alta de trabajo en el verano, durante el año, tanto climáticamente como laboralmente, todo se vuelve un poco más difícil. Y por lo que tengo entendido, esta experiencia, concretamente con promotores y promotoras de salud, funcionó muy bien en el Partido de la Costa. Entonces ahí más lo bajo un poco como esto de no es solo una idea o una anécdota, sino que efectivamente los y las promotoras son protagonistas de estos procesos de educación social, de educación popular, de espacios socioeducativos. Y sí me parece un poco... Va surgiendo, ¿no? Porque yo creo que nuestros contenidos van conectándose. Ya nosotros vimos un poco de infancias y adolescencias en el primer bloque de contenidos, luego pasamos por salud ambiental, ahora por salud mental. Pero sí me parece importante en este contexto donde hay una mirada muy fuerte sobre las juventudes, sus problemáticas, sobre los conflictos con la ley penal, y estas formas punitivistas de encierro que se pretenden en este contexto, nada, la importancia de mirar otras formas de abordar una problemática que no tiene que ver con la cárcel, ¿no? Que otros espacios de contención, de acompañamiento, de trabajo se dan con jóvenes que no sean encerrarlos en un lugar, ¿no? Entonces, nada, me parece que en este contexto poder echar luz con estas experiencias, con estas propuestas, con estos programas, suma un montón para no dejarnos abatir por un discurso fascista y sumamente violento y que poco tiene que ver con el acompañar, con el escuchar, con el enojar, y mucho más con el señalar con el dedo, y no hacerse cargo también en muchas ocasiones de que lo que falla cuando un pibe o una piba comete un delito es el sistema, ¿no? Es esta escucha que no hay, etcétera, etcétera. Así que nada, recontra revalorar esto que estamos diciendo, más en este contexto, decimos, ¿no? El Cedronar, que era una política nacional, está completamente desguazado, está completamente desfinanciado, desarticulado, porque ha perdido referencia inclusive dentro de la órbita del Estado. Entonces, poner en valor todo lo que estamos escuchando que trae Seba. Así que eso, muchas gracias. Sí, totalmente. Para que tengan una idea de la dimensión del programa, ¿no? Nosotros salimos con esa línea itinerante, después salieron los CPA y centros comunitarios, después salieron muchos recursos municipales a hacer talleres en las escuelas, siempre bajo la órbita del programa, ¿no? Es decir, cada taller que hacen lo cargan en un mismo lugar todos estos actores, ¿sí?
pertenecen al programa, aunque son recursos de distintos lugares. Y ahora salen los equipos de orientación, que es la gran novedad de este programa. Para que tengan una idea, nosotros fuimos 17.000 veces de salud a las escuelas desde que se inició el programa. 17.000 veces, ¿sí? Llegamos a 500.000 y pico de pibes, ¿sí? 1.300 escuelas en los 135 municipios. O sea, es un programa que tomó un cuerpo muy grande, y fue tan grande el cuerpo que fue tomando, que hay una decisión política sumamente importante, que es que los equipos de orientación empiecen a hacer los talleres dentro de las escuelas, los mismos equipos de orientación, ¿sí? Que nos acompañaron todos estos años, porque es un programa que tiene 3 años y medio, 4, adentro de las aulas, porque cuando íbamos, vieron que yo les dije que nos acompañaban, metíamos a alguien de educación adentro. Y bueno, hay una apuesta por lo que los equipos de orientación hagan los talleres, y salud sea más bien alguien que pueda acompañar esos equipos dentro de las escuelas, ¿sí? Pero también implementamos el programa en Biones, en centros socioeducativos, en programas mucho más comunitarios. El programa es replicable, obviamente no igual, porque los lugares no son iguales, pero sí la idea de los 3 encuentros, de poder leer un poco las actividades que se realizan para que los pibes puedan hablar, qué esperar también de un encuentro así, ¿no? Que uno espera, ¿sí? Ahí Maite mencionaba la cuestión del suicidio. ¿Puedo hablar de eso? ¿10 minutos? Sí. Seba, igual antes que inicies con eso, había una compañera que quería Sí. comentar algo. No sé, alguna de las chicas que está ahí con Diana, querían comentar una experiencia, ¿no? De un CAPS. Venga, ¿Me escuchan? échale, güey. ¿Se escucha? Sí. Lo que yo les quería comentar es que en un centro de salud de Villa Elisa, en el centro 36, lo que empezaron a hacer es una mapeada entre adolescentes. Entonces me pareció buena, es una estrategia donde a partir de ahí se empieza a conocer de diferentes problemáticas y se puede empezar a trabajar. Había propuestas acá. Sí, se compartió equipo de salud mental entre el CAPS 4, el Villa Elisa, el 36, y en los 2 CAPS también hay que encontrar, que se suman a las actividades. Qué bueno. Eso. Mejor se hablar de ciertas cosas. Sí. Sí, hay un montón de experiencias. Los jóvenes quieren. Nosotros el tercer encuentro, con cuarto A, ¿sí? Lo trabajamos más en términos de promoción, y han salido cosas hermosas. Han hecho videos, podcasts, han hecho una campaña de los abrazos, no sé, cosas muy, muy lindas alrededor de la provincia. Cómo son los pibes, ¿no? Que cuando se ponen con algo, producen cosas muy lindas. Después quedaron también, hay escuelas que tienen como una radio, que era un programa nacional allá con Cristina, y bueno, y también llevaron el tema de salud mental como programa de radio, fueron construyendo distintas cuestiones, y parte de lo que nos pasa es que muchas veces la quieren continuar, entonces eso que dice la compañera está bueno, porque si hay algo que, digamos, construir en el territorio para que los pibas puedan acercarse, hablar de determinadas cosas vinculadas a la salud mental, está buenísimo. A veces nos falta esa pata, digamos, pero bueno. No, y con el tema suicidio que mencionó Maite, yo coordino lo que se llama la Comisión Interministerial de Suicidio, donde hay 8 ministerios y donde venimos produciendo distintas políticas, ¿no? Pero ahí también se da la situación, y me parece importante como traerlo acá a este espacio, ahí también se produce
el choque de paradigmas, ¿no? Hay una idea con respecto al suicidio de que el suicidio lo suele llevar adelante una persona con determinadas características en su sufrimiento, ¿sí? Bastante ligadas a todo lo que se considera depresión, o prima hermana de la depresión. Si uno va a los manuales de psiquiatría y ve depresión, tienen que haber determinados signos, ¿sí? Y siempre se asoció en el viejo paradigma el suicidio a la presencia de esos signos, ¿no? Y que por lo tanto debiéramos estar atentos y atentas a esos signos, porque bueno, nos podrían estar diciendo que esa persona querría suicidarse o es más proclive a suicidarse. Y entonces, ¿qué hicieron este modelo médico hegemónico? Generó un listado de signos a los que hay que estar atentos y atentas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se encierra mucho en la pieza un pibe, no habla, no sé, algún día no come, o no sé, signos así, ¿no? Entonces, estemos atentos y atentas a esto, porque esto podría ser, ¿no? Un llamado, no un llamado de atención, pero sí algo a lo que tendríamos que prestarle atención, etcétera, ¿no? Y cuando uno ve cómo se trasladó eso a una encuesta que mide una suerte de suicidabilidad de la persona, ¿sí? Porque, ¿cuáles son las políticas de prevención? Ocurre 2 suicidios en una escuela, o pibes de una escuela, en el transcurso de 2 semanas. ¿Qué hace la escuela y la comunidad? Quiere saber si hay algún pibe u otra piba que se va a suicidar, ¿sí? Prontamente, porque está muy conmovida como comunidad. Entonces, ¿cuál es la política de prevención existente? Bueno, se va a medir estos signos. Y resulta que, claro, te da el 90% de los pibes, que no hablan mucho, que se encierran en la pieza, que, yo qué sé, quizás dejaron alguna actividad porque no les gustaba, eso también es un signo, ¿sí? O se peleó con los amigos, no sé. Digo, cosas de lo más comunes en los pibes, ¿sí? Entonces, como política de prevención estaba destinada a fracasar, porque el paradigma es equivocado. Hoy, lo que sabemos es que el suicidio es multicausal. Puede haber muchas causas, ¿sí?, por las que una persona toma la decisión de suicidarse, ¿sí? Causas sociales, ni que hablar, ¿sí? Ni que hablar. Y no es solo no conseguir trabajo, ¿sí? Es, por ejemplo, que, no sé, un tipo rico perdió su riqueza, ¿sí? Lo digo así, ¿sí? Causas, digamos, de todo tipo. Entonces, cuando cada vez iban aumentando las causas, ¿no? Dentro de lo que se llama la problemática de suicidio, estudios iban aumentando las causas, cada vez totalmente, bullying ni que hablar en los pibes, bueno, también en jóvenes. Bueno, se volvió un problema por prevenir eso, porque todos estamos atravesando situaciones difíciles, ¿sí? Entonces se empieza a trabajar desde otra perspectiva la prevención, que es una prevención inespecífica, ¿sí? Lo que se llama prevención específica. ¿Qué es lo que hacemos en los talleres? Ya no es ir a ver si un pibe, si justo detectamos tempranamente un pibe o una piba que se iba a suicidar, ¿no? El día de mañana el pibe o la piba se iba a suicidar, entonces están todos los tanques del estado de prevención viendo si justo llegamos el día anterior y el pibe o la piba nos los dice, ¿sí? No, acá se trata de prevención específica. Nosotros hablamos de sufrimientos en materia de salud mental dentro del aula, ¿sí?
de sufrimientos en general. Hacemos que los pibes hablen, que puedan sentir que los compañeros y las compañeras lo pueden acompañar, que puedan sentir que hay un Estado que lo puede atender y acompañar también, que hay una institución escolar, que hay... Insisto, se trata de prevención específica. No sabemos qué prevemos, ni lo vamos a saber, ¿sí? Lo que sí sabemos es que en las aulas, en los cursos donde estuvimos, hubo pocos suicidios, por decirlo de algún modo. Eso sí lo tenemos estudiado. ¿Sí? No vamos a hablar de suicidio. No vamos a decirle, si tenés ganas de suicidarte, estás a tiempo, te vamos a... ¿Sí? Vamos a hablar directamente de lo que sufren los pibes. Y a eso lo llamamos prevención inespecífica. No sabemos qué prevenimos, pero sabemos que prevenimos. ¿Sí? Porque quizás un pibe lo agarrás peleado con su novio o novia, con angustia, y bueno, y algo de lo que se habla en el taller le sirvió. Y ese pibe no evolucionó en una angustia que termina en un suicidio. ¿Sí? Y sin embargo no es que lo agarraste justo a punto de suicidarse, es que lo agarraste 3 meses antes. ¿Se entiende lo que digo? O más o menos. Bien. Y eso es re importante de atender, porque en los barrios, en los territorios, un suicidio impacta un montón. Está creciendo la tasa de suicidio en todo el país y en la provincia también. Nosotros dentro de poco vamos a anunciar una nueva forma de medir los suicidios, que es algo que me rompí la cabeza 2 años, porque nosotros contábamos con cifras en salud con 2 años de demora en materia de salud, y yo me rompí todo para entender el circuito de los suicidios, y estamos a punto de firmar con el Ministerio de Seguridad, seguramente estará el gobernador anunciando esto, que no solo vamos a tener los datos más prontos en el tiempo, sino que también vamos a tener los datos reales, porque lo que descubrimos es que hay mucho subregistro en el suicidio. ¿Sí? Algo que, por ejemplo, les doy un ejemplo, va un policía a un lugar donde se suicidó una persona y no hay dudas de que se suicidó, ¿sí? Después resulta que da toda una vuelta ese dato y termina como, para salud o para el registro de las personas, terminaba como muerte por paro cardíaco, no sé, ¿sí? Sin ninguna causa externa. Y lo que fuimos descubriendo va a aumentar la cifra, ¿sí? Entonces, en cualquier momento se va a anunciar en la provincia que hay más suicidio de lo que veníamos contando, y que vamos a instalar un nuevo modo de contar los suicidios, ¿sí? Y eso es producto de todo el trabajo que venimos haciendo, que es también clarificar cuáles son los problemas, ¿no? Bueno, y después hay todo un trabajo de acompañamiento en la posvención, después del suicidio. Hay 3 documentos que produjimos, que se los podemos pasar, Natalia, si te parece. Uno tiene que ver con cómo trabajar en el territorio, la problemática. Otro tiene que ver con cómo trabajan los medios de comunicación, la problemática, que es un documento que ustedes pueden tener en mano, porque en general lo trabajan muy mal los medios de comunicación, mostrando fotos, generando hipótesis sobre las causas del suicidio, y eso no está bien. Ya voy, Diana, Y después hay un documento para trabajar la posvención. Posvención es cómo se trabaja y con quién luego de que un suicidio se presentó en la comunidad, ¿sí? Que ahí hay como todo un lío, la gente no sabe muy bien qué hacer, cómo hacer, no sé, qué personas priorizar, digamos, afectadas por ese suicidio, cómo acercarse, qué tiempos darle a esa persona para poder trabajar. Se trabaja sobre
la afectación del suicidio, ¿sí? Así que bueno, esos 3 documentos cuentan también con el documento hasta ahora de los centros comunitarios, y cuentan también con los 2 documentos que tiene el programa La Salud Mental es entre todos y todas. Uno es un documento que explica el programa, y otro es un documento con la caja de herramientas que les mencionaba hace un rato. ¿Sí? Por ahora vamos 6 documentos, 6 bibliografías. Bueno, hay que leer, viejo, no se quejen. Para saber hay que leer. Bueno, Diana, vos andabas ahí comandando algunas consultas. Comandar nada, pero bueno. Bueno. Comandar es imposible, pero acá lo que se estaba escuchando es que el rol de las redes sociales, digamos, en estas decisiones que toman los y las jóvenes, acá una compañera productora estaba hablando de eso, no sé, por ahí planteártelo, para si nos podés aportar algo más, o en fin. Sí, yo quiero decir algo con respecto a los jóvenes. Hay 2 lecturas, ¿no? Uno es la generación de cristal, la que no soporta, la que es frágil, no soporta frustraciones, y es un modo de leer a las juventudes en términos de déficit, de algo que le falta, ¿no? Después está una idea que anda dando vueltas en el programa, yo me afilio más a esa idea, de que hay algo en las juventudes de sensibilidad ante determinadas violencias que nosotros, siendo de otra generación, naturalizábamos, ¿no? Entonces ya no se trata de un déficit, sino se trata de una virtud, ¿no? De ser sensibles a determinadas violencias, por ejemplo, de las adulteces, que son de las cosas que más señalan ellos y ellas. ¿Sí? El vínculo con los adultos, de cómo los vínculos no los entienden, o los adultos los entienden en términos de déficit, de vago, de vagancia, de dificultades, etcétera, ¿no? Y bueno, un poco puede ser así, pero no todo. Yo creo que hay que leerlo también como una generación que si les pasa algo, no soportan que los adultos dicen que les pasen otras cosas. Y que nosotros como adultos tendemos a simplificar eso que les pasa, y ellos denuncian muchísimo ese adultocentrismo, muchísimo. Y como que nosotros le damos las cosas masticadas, como si lo que les pasa es lo mismo que nos podría pasar a nosotros, ¿no? Y la verdad que ellos están subjetivados, criados, no sé cómo decirlo, en otras claves. Por ejemplo, ¿no les llama la atención que los jóvenes hablen de salud mental? Y nosotros, que tenemos algunos años más, fuimos de la generación que nunca pudo hablar sobre el tema, que teníamos que ir a un psicólogo a escondidas, con suerte. ¿No? Y bueno, hablan porque son sensibles a esos temas. Sufren mucho ese tema. Y nosotros lo reducimos, no sé cómo decirlo, no sí, le también damos. había una cosa muy invisibilizada. Sí, Nati. Sino que por ahí nosotros, adultos, desestimamos, es generacional, es eso, es generacional. Los adolescentes ahora tienen como este grupo de la facilidad y además de llegar a contenidos, como decías hoy, que se autodiagnostican, llegan a esos contenidos, hablan a partir de esos contenidos, tienen más posibilidades. Por ahí nosotros es como que bueno, no, a esa edad no le damos esa importancia ni ese interés tampoco teníamos. Sí, Ni las posibilidades de la información. Claro. Total, hay algo de la circulación de la información que sin dudas
Yo creo que el Internet, YouTube, ChatGPT, cambió por completo la forma en la que, y digo, nos pasa, yo tengo 32 jóvenes años y recibo constantemente información de las redes sociales. Obviamente, digo, me parece que el laburo tiene que estar en poder hacer un tamizaje, poder no todo creérselo, pero la información viene y es interesante y a veces inclusive uno como adulta y adulto, la verdad que aprendés y está bueno que eso suceda. Hay algo de inclusive una perspectiva de democratización. Por eso ahí la importancia, yo creo que ahí la importancia de no enojarse con estas redes, sino abordarlas desde todo lo positivo que nos puede traer y todo lo negativo también, el grooming, ya sabemos, ¿no? Hablando específicamente de adolescentes. Pero me parece que estar enojándose con la tecnología no nos ayuda a nada. Para mí, esto creo que ya lo he dicho y me parece, y creo que se viene diciendo, o sea, lo venís diciendo, para mí, cuando hablamos de adolescencia o de juventud, hablamos de adolescencias y juventudes en plural. Esto es fundamental. Es en plural. No hay una sola forma de atravesar ese proceso de vida y que además tiene estrictamente que ver con dónde que te criás, qué necesidades tuviste, como siempre, ¿no? El contexto, ¿no? Lo contextual. Es fundamental, digo. Yo tengo la verdad que vengo laburando con jóvenes y esto que decías vos de que son jóvenes de cristal, bueno, hay algunos que no, hay algunos que están laburando desde los 15, con su papá, pibas que son niñeras, o sea, la realidad es que hay una diferencia en los territorios muy fuerte de esa adolescencia, entonces es necesario poder pensar situadamente de qué tipo de juventudes estamos hablando, y yo creo que nada, que en clave de poder pensar todos estos contenidos que venimos viendo específicos de salud mental, ahí es la salud mental comunitaria, ¿no? Bueno, salud mental no es solamente abordar una patología, un padecimiento, una problemática, es abordar el deseo, la felicidad, las cosas que te hacen bien, poder juntarte con tus amigos, tomar un mate, ir a la plaza, poder, nada, eso, pensar tu día a día y tu proyecto de vida, eso también es cuestiones de salud mental y que en estos espacios grupales sobre todo son los que más ayudan a eso, ¿no? A poner en perspectiva mi realidad, a poder comparar y ver en qué anda mi amigo, en qué anda el otro, para poder pensarme a mí como un espejo. Yo creo que hay algo de eso que está buenísimo. Y otra cosa, y con esto termino, que yo hace varios años, hace como 5 años, en un encuentro de salud, compartimos un panel con compañeras de Mamá Cultiva y promotoras de salud, hablando sobre las tareas de cuidado. Y vos cuando hablás a lo largo y a lo ancho con agentes sanitarios, con promotoras de salud, ¿no? Siempre está la frase de, nosotras hacemos de psicóloga. Yo como promotora hago de psicóloga. Y es real. Digo, no haces como psicóloga, pero sí la escucha, sea quien te escuche, es un dispositivo terapéutico. Y sí escuchamos. O sea, es una tarea que realmente hacemos. De repente, a veces escuchamos demasiado, a veces escuchamos más de lo que quisiéramos escuchar, a veces escuchamos sin tener las herramientas para todo, pero sí es un trabajo que nos convoca. Entonces, para mí, está bueno valorar ese proceso que tienen los y las promotores de salud, que tienen que ver con la escucha, con esta primera escucha, que creo que es nuestra herramienta fundamental de trabajo. Escuchar qué pasa del otro lado, saber qué está pasando y que es sumamente vinculado a los contenidos que está trayendo de forma maravillosa Seba y toda la subsecretaría. Eso. Sí, Tata, me permito retomar desde ahí, Maite, pero esto. Y dos cosas. La primera, que los chicos cuando critican a los adultos, yo digo los chicos, ¿no? Pero adolescencias y juventudes, como decía recién Maite, cuando critican a los adultos, lo que critican es que, eso lo dijo una vez una piba muy bien, dijo, gente copada en la escuela hay bastantes, pero de confianza pocos. Y entonces yo creo que la escucha tiene que ser una escucha como una escucha comprometida con lo que ahí se dice, ¿no? Comprometida con lo que ahí se dice. Creo que eso es escuchar.
con lo que uno escucha, ¿no? Comprometido con lo que uno escucha. ¿Sí? De poder, por ejemplo, valoran muchísimo que volvamos en el segundo encuentro y le digamos a alguien por el nombre. Esta boludez, marca cañón, ¿sí? Que parece una boludez, ¿sí? Los pibes y la piba lo valoran un montón. O lo que dijo el primer encuentro, digamos, darle continuidad a la cosa, ¿no? A lo que ahí se dice también. Está re bueno lo que decía Maite, porque a mí me parece que sí. De hecho, esto es lo segundo que quería decir. Cuando yo voy a las escuelas, no yo soy el director de este programa, ¿no? Pero yo me junto con directores de escuela, con las altas autoridades de educación, ¿sí? Yo les digo, miren, el campo de la salud mental les dijo a ustedes durante 70 años que ustedes no tenían nada para hacer en salud mental y que lo tenían que derivar a un especialista. Fuimos nosotros los que le dijimos que ustedes no tenían que escuchar. ¿Sí? Porque eso es el viejo modelo. El viejo modelo era, digamos, el del diagnóstico y el especialista. Ahora venimos con autocrítica, o más o menos, pero a decirles, necesitamos cambiar esto porque nosotros no podemos, primero que no podíamos dar, digamos, atender a todos y a todas, pero por otro lado no estamos de acuerdo con que seamos los únicos que llevemos estrategias de tratamiento. Teniendo ustedes una institución escolar donde los pibes van todos los días ahí, donde, digamos, ¿cómo no nos van a acompañar a los pibes ahí? Con los problemas que tienen los pibes. Y lo van a hacer tomarse el bondi una vez por semana y creer que porque se charlan 45 minutos con un psicólogo o una psicóloga, resuelve la cosa. Es un error. Ahí está Juan Martín, que está desesperado por decir algo. No, que aprovecho que tengo el bebé ahí sentadito y puedo comentar algo. Bueno, desde la educación popular, primero buenas tardes, desde la educación popular las palabras no son inocentes y ya contextualizar a la adolescencia como algo que adolece, como que está enferma, de movida, ya con nombrarla, ya es una construcción de sentido que viene del modelo médico hegemónico y que habla a las claras del adultocentrismo, ¿no? Eso también es algo que tenemos que empezar a pensar y a trabajar. No digo cambiar las palabras, pero esa palabra tiene una carga fuerte. Por otro lado, creo que esto que comentabas, Sebastián, con respecto a la sensibilidad de los jóvenes, creo que nos hemos acostumbrado a una generación anterior a pensar que la humanidad tenía determinada perspectiva de progresista o de esperanza, en la cual estábamos inmersos en algún momento, bueno, había determinadas primaveras, ¿no? Bueno, eso está un poco más en jaque últimamente, creo que la juventud se da cuenta de que no hay mucho futuro, digamos, sí lo hay, pero digo, la percepción es un poco esa. Si una señora, la otra vuelta hablando en una nota en la parada de un colectivo, tenía 23 años, 28, 23, y decía, no sé qué hago haciendo lo que estoy haciéndolo para seguir haciéndolo, no tiene ningún sentido, y lloraba. Digo, eso es algo que a los jóvenes también les pega, ¿no? Digo, y esa sensibilidad, yo creo que hay una juventud de cristal y también hay una mayor sensibilidad, digo, esas dos cosas conviven. Entonces es mucho más complicado pensar y ofrecerles a los jóvenes una perspectiva de futuro positiva, digamos, ¿no? Porque venimos de una clase anterior de salud ambiental y también es como complejo pensar el desarrollo de la humanidad y pensar en un futuro, ¿no? Para todos y para todas. Sobre todo en el contexto geopolítico mundial y el contexto nacional también, que es bastante complejo. Y bueno, yo trabajo también en escuelas secundarias con adolescentes y es verdad que la escucha es muy importante, muy importante, y a veces la escucha, porque vos lo dijiste también, Seba, en un momento, digo, los jóvenes también son de derecha, también son fascistas, también tienen determinados contenidos, conceptos que no son políticamente correctos, por lo menos desde mi perspectiva, pero también hay que escuchar eso sin enojarse, digamos, y eso es muy complejo, e incluso al revés, si uno tiene una perspectiva un poco menos progresista y escuchás cosas que por ahí son más progresistas, también está bueno poder generar determinados equilibrios que van en función de la salud mental. La escucha no es inocente, pero la escucha debería ser un poco más neutral en el sentido de poder escuchar realmente a lo que quiere decir al otro
y no esa escucha direccionada en la cual uno sabe lo que quiere escuchar o sabe lo que es lo correcto y escucha mal. Entonces digo, hay algo ahí de la escucha que también tenemos que mejorar y pensar, y eso que de volver a la escuela, de que los chicos vean una continuidad en los procesos, eso es mucho importante y realmente hace una diferencia muy grande, porque también está muy instalado en la juventud, así como también está instalado, digamos, a veces en el sistema de salud, que el Estado aparece y después se corre, digamos, y de repente no está más. También pasa eso, ¿no? Con el discurso de los adultos. Van, acompañan y después no, ese acompañamiento no es tan real, digamos, ¿no? Entonces, por eso esa cuestión de insistir, de estar, de poder tener continuidades en la escucha, me parece que es realmente muy importante. Creo que esta conversación y esta capacitación que estamos teniendo en el día de hoy es muy importante para las promotoras y los promotores que también trabajamos en la comunidad y en las escuelas casi diariamente, ¿no? Así que muchas gracias, Eva. Sí, sí. Es importantísimo, casi fundamental para el rol de los promotores. Chicos, ¿tienen alguna consulta, chicos, chicas, algo para preguntarle a Seba? ¿Pudieron generar alguna duda en todo este tiempito? ¿No? Bueno. Entonces, Seba, te agradecemos un montón, ya es la hora, ya habíamos pactado este horario. Sí. Te agradecemos un montón, excelente, nos sirvió un montón todo lo que nos dijiste. El material que nos vas a compartir también nos va a servir un montón. Así que muchas gracias por tu participación, Seba. Bueno, gracias por los corazoncitos y los aplausos. Muchas gracias, Seba. Abrazo grande. Malti, un abrazo para ti. Chau. Chau, chau. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, no se les ocurrió ninguna consulta. Quedó todo clarísimo entonces. Bueno, se ve que no se animaban hoy, pero bueno, hubiera estado interesante porque la verdad que Seba, no digo que sea una inminencia, porque es un poco mucho, pero sí es una persona que conoce mucho del campo, de la salud mental, y bueno, por ahí es muy difícil trabajar con salud mental con los jóvenes, en la comunidad y en las escuelas, así que bueno, era una oportunidad importante para poder dialogar e intercambiar, pero bueno, eso depende de las ganas de ustedes, así que nosotros no Yo creo podemos... que también hay mucha experiencia en laburo, ¿no? Con esta Sí, temática. Entonces me parece por que eso. yo creo que es una de las temáticas que igual en general vamos todo el tiempo intentando ir, buscar, hay información disponible, hay bibliografía. Eso, por ahí, el aprovechar entonces para leer, para darle una ojeada transversal, aunque sea, a toda la bibliografía que dejó Seba. Es verdad que a veces, aunque cueste un poco, aunque no den ganas, leer nos termina sirviendo mucho más que no hacerlo, digamos, nos va generando seguridad y herramientas para el laburo cotidiano. Pero bueno, les agradecemos un montón a todos los que se conectaron. Dale que falta poco, falta poquito. Venimos estas clases que por ahí estamos sosteniendo